El sol de Texas lanza un calor despiadado sobre el asfalto del pequeño aeródromo privado, creando ondulaciones en el aire que distorsionan la visión como un sueño febril. La humedad es un peso en el pecho, y el zumbido de las cigarras es el único sonido constante en medio de una tensión casi palpable. Dentro del hangar principal, un robusto Cessna 206, herramienta vital para la supervisión de vastas tierras de ganado, está silenciado, con el capó levantado como un animal herido exponiendo sus entrañas. Herramientas de todo tipo, desde llaves inglesas hasta complejos medidores de diagnóstico, yacen esparcidas por el suelo de hormigón, monumentos de una batalla perdida contra la máquina. El olor a grasa, sudor y frustración impregna el ambiente, haciéndolo casi irrespirable y cargado de una energía de fracaso colectivo que parece pegarse a la piel. Alrededor de la aeronave, 12 mecánicos, hombres experimentados con uniformes manchados y rostros surcados por el cansancio, gesticulan y discuten en voz alta. Sus movimientos son bruscos, sus voces cargadas de acusaciones veladas y excusas maltrechas. Cada uno parece tener una teoría, pero ninguna solución. Caminando de un lado para otro como un animal enjaulado, está el propietario, el señor Hank Williams, un ranchero tejano de tercera generación, cuyo poder y riqueza parecen evaporarse bajo el sol inclemente. Su rostro, normalmente bronceado e impasible, está rojo de ira y desesperación. Sus caras botas de cuero de cocodrilo y su sombrero de vaquero de fieltro caro, símbolos de su estatus, ahora parecen un disfraz inútil ante la terquedad de un motor que se niega a obedecer. Es en este escenario de impotencia masculina que Isabel Isa Morales, una joven de 22 años, llega con sus tíos. Vestida con shorts de jean, una camiseta de una banda de rock antigua y zapatillas, con el cabello recogido en un moño desordenado, parece una turista cualquiera, completamente fuera de lugar. Su visita tiene un propósito simple: realizar un vuelo panorámico que sus tíos le prometieron como regalo de vacaciones. Sin embargo, el avión inmovilizado en la única pista de mantenimiento ha cancelado todos los planes. Mientras sus tíos conversan con el personal del aeródromo, la atención de Isa es capturada por el drama que se desarrolla en el hangar. Sus ojos, grandes y curiosos, no ven solo a un grupo de hombres frustrados. Analizan, diseccionan y buscan entender la raíz del problema con una intensidad silenciosa. Movida por una curiosidad que siempre fue su brújula, Isa se acerca discretamente al hangar, manteniendo una distancia respetuosa. Los mecánicos la notan, pero sus miradas son pasajeras y desdeñosas. Para ellos, ella es solo una chica, una pieza irrelevante en el paisaje. Pero la visión de Isa es diferente. Entrenada desde la infancia por su padre, un viejo y sabio mecánico, ella no busca la falla obvia. Su atención es atraída hacia un punto casi invisible, escondido detrás de una manguera de combustible. Allí, un pequeño cable de masa, un detalle insignificante para ojos no entrenados, muestra una corrosión sutil en su punto de contacto con el chasis. No es una pieza rota, sino un eslabón debilitado, un susurro del motor, como su padre solía decir. Es el gesto silencioso de su atención enfocada a lo que da inicio a todo. Si te estás emocionando con el inicio de este viaje, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. El conocimiento de Isa no nació en un aula estéril de la universidad, sino en un hangar modesto en la periferia de la Ciudad de México, impregnado con el olor a aceite, metal y tierra. Su padre, un mecánico de aviación de la vieja escuela, era un hombre de pocas palabras, pero de manos que hablaban un lenguaje que solo los motores entendían. Desde pequeña,
Isa pasaba las tardes a su lado, no solo observando, sino absorbiendo. Él no le enseñaba a cambiar piezas, le enseñaba a sentir las vibraciones a través del mango de un destornillador, a diagnosticar una falla por el tono de una tos del motor y, sobre todo, a escuchar la historia que cada máquina contaba. Las máquinas tienen alma, mija, decía, y casi siempre nos dicen dónde duele. Solo necesitamos aprender a escuchar con humildad. Esta educación sentimental y técnica forjó en ella una intuición casi artística, una sensibilidad que contrastaba brutalmente con el ambiente académico que ahora frecuentaba. En la Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la UNAM, un campo dominado por jóvenes presuntuosos y profesores escépticos, su enfoque era visto como folclórico, no científico. Más de una vez, sus sugerencias en proyectos de equipo fueron descartadas con sonrisas condescendientes por colegas que solo confiaban en diagnósticos de software y manuales técnicos. Esta constante subestimación, alimentada por su género y su apariencia juvenil, creó en ella una frustración silenciosa, una necesidad no de gloria, sino de validación para el conocimiento que ella sabía, en su interior, ser verdadero y eficaz. Mientras tanto, la angustia del señor Hank Williams era más profunda que la simple pérdida de tiempo o dinero. Aquel Cessna 206 no era un lujo, era un legado. Había sido comprado por su padre en los años 80 y en él Hank aprendió a volar, a supervisar las tierras que su familia trabajaba desde hacía generaciones. El avión era un símbolo de la autosuficiencia y el control que definían al hombre texano, que él era. Ver la aeronave parada, desafiando a una docena de los mejores expertos que su dinero podía pagar, era como encarar su propia mortalidad e impotencia. Por primera vez en su vida, su poder financiero, que podía mover montañas de tierra y ganado, era completamente inútil contra una pequeña mancha de corrosión. Su orgullo estaba hecho jirones. Hank representaba el poder del viejo Texas, un mundo donde la palabra de un hombre y la fuerza de su trabajo eran ley. Ahora era rehén de una falla que nadie conseguía siquiera nombrar. Su arrogancia habitual se había deshecho, exponiendo una vulnerabilidad que lo dejaba desnudo ante sus propios empleados. Era la vulnerabilidad de un rey cuyo castillo se desmoronaba por dentro, un testimonio de que el control es, la mayoría de las veces, una ilusión frágil. Cada minuto que el avión permanecía en silencio era un golpe a su identidad, un eco de la voz de su padre en su cabeza, cuestionando si estaba a la altura de mantener intacto el legado de la familia Williams. Observando la escena, Isa sintió una punzada de empatía por aquel hombre poderoso y derrotado. Reconoció en su expresión la misma frustración que sentía cuando sus ideas eran ignoradas. Una voz interna, la del miedo y el síndrome del impostor, le decía que se quedara quieta, que no se entrometiera en un mundo que no era el suyo. Pero otra voz, más fuerte y clara, la de su padre, la impulsaba. Una máquina que sufre necesita ayuda, no gritos. Respirando hondo, tomó una decisión. Con pasos firmes pero discretos, comenzó a caminar hacia el centro de la tensión, cruzando el umbral invisible del hangar y adentrándose en el círculo de hombres sudorosos e irritados. Su presencia se sintió de inmediato, una anomalía en el ambiente cargado. Se detuvo a una distancia respetuosa del señor Williams, que apenas la notó, absorto en su propia tormenta. «Con permiso, señor», dijo Isa, su voz suave pero firme, cargando el peso de su acento español. Los mecánicos más cercanos se giraron, sus miradas variando de la curiosidad al desprecio absoluto. «Creo que vi algo. En el motor». Sus palabras flotaron en el aire denso del hangar, simples, directas y completamente inesperadas. El silencio que siguió fue breve, pero pesado.
como la calma antes de una tormenta mientras todos procesaban la audacia de aquella joven turista. Fue el jefe del equipo de mecánicos, un hombre corpulento con un bigote espeso y manos como garras, quien rompió el silencio. Soltó una risa corta y burlona, mirando a Isa de arriba abajo. «Sweetheart, this ain't a toy car». «Cariño, esto no es un cochecito de juguete», dijo él, con una sonrisa zumbona que invitaba a los otros a unirse a la burla. Algunos de los hombres más jóvenes rieron, otros simplemente negaron con la cabeza con desdén. La humillación fue un golpe físico para Isa. Sintió la sangre subir a su rostro, pero forzó sus hombros a permanecer rectos y su mirada, fija y desafiante, no desvió los ojos del jefe de los mecánicos, negándose a ser intimidada. En lugar de darse la vuelta y huir, como todos esperaban, Isa hizo algo que cambió la dinámica de la situación. Ignorando completamente al mecánico, se agachó y abrió la cremallera de su mochila. Con un gesto práctico y seguro, sacó de dentro una pequeña linterna de alta intensidad y un espejo de inspección telescópico, herramientas que, por hábito heredado de su padre, siempre la acompañaban. El simple acto de revelar sus propias herramientas profesionales acalló las risas. Ya no era una turista curiosa, era alguien que venía preparada. Aquel gesto inesperado transmitió una seriedad que ninguna palabra podría haber expresado en ese momento. Sin pedir permiso, Isa se arrodilló en el suelo de hormigón sucio de grasa, manchando sus jeans. Extendió el espejo de inspección con una mano firme y encendió la linterna con la otra, dirigiendo un haz de luz preciso hacia el rincón oscuro del motor que había identificado. Ajustó el ángulo del espejo, capturando la imagen nítida del cable de masa y su punto de contacto corroído. Entonces se volvió hacia el señor Williams, que la observaba con una nueva intensidad, y dijo la frase que era el credo de su padre, primero en su español nativo y luego traduciendo: «El problema no es lo que no funciona, sino lo que no deja que lo demás funcione». La especificidad de su acción fue una revelación. El señor Williams, un hombre de resultados, vio en el pequeño espejo no una teoría, sino un hecho tangible, una falla concreta que 12 expertos habían ignorado por horas. La lógica de la frase de Isa, tan simple y profunda, resonó con su mentalidad práctica. La arrogancia de los mecánicos se volvió súbitamente irrelevante ante la claridad de aquella chica. Desesperado y sin nada que perder, tomó su decisión. Sus ojos se fijaron en los del jefe de los mecánicos y su voz salió baja, pero con el peso del acero. «Just do what she says». Solo haz lo que ella dice. El comando cayó como una bomba en 1900. El hangar. El jefe de los mecánicos se quedó boquiabierto, su rostro pasando de la incredulidad a la furia contenida. Los otros hombres se miraron entre sí, conmocionados y humillados. La orden no era solo para seguir una instrucción, era una admisión de su incompetencia colectiva y la coronación de la visión de una extraña. El aire se volvió aún más tenso, cargado no solo de frustración, sino ahora también de resentimiento. Tendrían que obedecer y la perspectiva de ser obligados a seguir el liderazgo de aquella joven era una píldora amarga que ninguno de ellos estaba preparado para tragar en aquel día sofocante en Texas. La conexión entre la vulnerabilidad de Hank y la valentía de Isa estaba forjada. Él, el hombre de poder, fue forzado a un acto de humildad, confiando en una fuente improbable. Ella, la joven subestimada, fue forzada a un acto de valentía, afirmando su conocimiento contra un muro de prejuicios. El obstáculo externo, la resistencia hostil de los mecánicos, ahora estaba de rodillas ante una orden directa. El obstáculo interno de Isa, su miedo a no ser lo suficientemente buena, fue momentáneamente silenciado por la necesidad de actuar. La tensión era máxima, y el destino de aquel avión y de todos los involucrados
dependía de un simple cable corroído. Con una renuencia que rayaba en la insubordinación, uno de los mecánicos más jóvenes, empujado por una mirada cortante de Hank, tomó un trozo de lija y una llave inglesa. Cada movimiento suyo era un acto de protesta silenciosa. La manera en que arrojó el paño al suelo, la fuerza innecesaria con que aflojó la tuerca, el lijado rápido y descuidado del punto de contacto. Para él y para los otros, aquello era una farsa humillante, una pérdida de tiempo para satisfacer el capricho del jefe y la fantasía de una chica. En menos de 5 minutos, el trabajo estaba hecho. El cable fue reconectado, la tuerca apretada con un gruñido de desprecio. El jefe de los mecánicos, con un aire de «acabemos con esto de una vez», subió pesadamente a la cabina, su rostro una máscara de escepticismo. Se sentó en el asiento del piloto, se puso los auriculares con un gesto dramático y miró a la multitud en el hangar como si dijera «Ven, les dije que no funcionaría». Su mano giró la llave en el panel de ignición. El motor de arranque gimió una vez, un sonido débil y familiar de fracaso. Giró una segunda vez, una protesta metálica que parecía confirmar las sospechas de los mecánicos. Pero entonces, al tercer tiempo, algo milagroso sucedió. Un estallido, una tos profunda y de repente el motor del Cessna 206 explotó en vida con un rugido ensordecedor, un trueno contenido que hizo vibrar todo el hangar. No era un sonido vacilante o enfermizo, era un rugido de potencia pura, estable y perfectamente afinado. El sonido del motor funcionando actuó como un veredicto final e irrefutable. Un silencio atónito cayó sobre los 12 hombres, roto solo por el zumbido rítmico y saludable del motor en ralentí. El jefe de 1900. Los mecánicos en la cabina se congeló, con las manos en el mando, los ojos desorbitados por la pura incredulidad. En el suelo, los otros mecánicos miraban fijamente el motor que ahora pulsaba con vida. Luego sus miradas se volvieron, una por una, hacia Isa. En sus rostros, una mezcla compleja de shock, vergüenza abrumadora y una chispa de admiración a regañadientes. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por el peso aplastante de su propio error, expuesto por el conocimiento silencioso de una joven a la que habían despreciado. En el rostro del señor Williams, un torrente de emociones se desplegó. Primero, un alivio tan profundo que sus rodillas parecieron flaquear. La tensión que lo agarrotaba se disipó como humo y se quitó el sombrero, pasándose la mano por el cabello sudoroso en un gesto de puro agotamiento y gratitud. Entonces, sus ojos encontraron los de Isa. Caminó hacia ella, sus pasos ya no los de un propietario irritado, sino los de un hombre profundamente humillado y agradecido. Su voz, cuando finalmente habló, estaba ronca, quebrada por la emoción contenida. Se inclinó ligeramente como para compartir un secreto y preguntó en un susurro lleno de admiración, «How in the world did you know?» «¿Cómo diablos lo supiste?» Isa, que había permanecido quieta durante todo el clímax, ofreció una sonrisa pequeña y genuina, la primera expresión de verdadera ligereza en su rostro. No había triunfo en su mirada, solo la satisfacción tranquila de haber ayudado. «No», respondió con términos técnicos o explicaciones complejas sobre conductividad eléctrica. En cambio, le dio la única verdad que importaba, la herencia de su padre, la esencia de quién era ella. «Mi padre siempre dice que las máquinas tienen alma», respondió suavemente, su voz un contrapunto tranquilo al ruido del motor. «Solo hay que saber escucharla». La simplicidad y la profundidad de su respuesta sellaron su transformación a los ojos de Hank, de una extraña a una sabia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Aún bajo el impacto de la gratitud, el señor Williams recurrió al único idioma universal que conocía para expresar un gran favor.
El dinero. Metió la mano en el bolsillo de sus caros jeans y sacó un grueso rollo de billetes de $100, una cantidad que podría cambiar el año de cualquier estudiante universitario. Con un gesto sincero, le extendió el dinero a Isa. «Esto es tuyo, chica. Te has ganado cada centavo», dijo él, su voz todavía cargada de emoción. Para Hank era una transacción justa, una recompensa tangible por un servicio invaluable. Creía que le estaba ofreciendo lo mejor que podía, una solución práctica e inmediata, un reflejo de cómo su mundo siempre había funcionado. El valor se medía en dólares. Isa miró el fajo de billetes en su mano y luego a los ojos del hombre frente a ella. Con una sonrisa gentil y un leve movimiento de cabeza, rechazó la oferta. No tocó el dinero. Levantó la mano en un gesto suave de negativa. «Mi pago es otro, señor», dijo ella, su voz manteniendo la misma calma serena. Su mirada se desvió del dinero y se dirigió hacia la gran abertura del hangar, hacia el cielo azul e infinito de Texas que se extendía afuera. «Mi pago es que cumpla la promesa de mi tío», concluyó, señalando sutilmente hacia el cielo. «Quiero ver Texas desde allá arriba». Su negativa no fue un insulto, sino una lección. Buscaba experiencia, no riqueza. La escena final se desarrolla a 5.000 pies de altitud. Isa está sentada en el asiento del copiloto del Cessna 206, con auriculares, un mapa desplegado en su regazo y una mirada de admiración en su rostro mientras observa los vastos campos y rebaños de Texas extendiéndose hasta el horizonte. A su lado, pilotando el avión con una nueva ligereza, está el señor Williams. En el silencio compartido de la cabina, él ya no ve a una turista mexicana, ve a una igual, una mente brillante cuyo valor no podía medirse. «Y sabes», dice él, su voz clara a través del intercomunicador, «cuando te gradúes, no quiero que solo trabajes para mí. Quiero que dirijas toda la modernización de mi flota. Te ofrezco una beca integral para que termines tus estudios donde quieras. El rancho Williams necesita un alma como la tuya». Desde el suelo, los 12 mecánicos, ahora en silencio y con los brazos relajados a los costados, observan el pequeño avión plateado trazar un círculo amplio en el cielo antes de dirigirse hacia el oeste. La humillación había dado paso a una reflexión silenciosa. Habían recibido una lección inolvidable, no sobre mecánica, sino sobre humildad, prejuicio y la naturaleza sorprendente del verdadero talento. El jefe del equipo, que antes se había burlado de ella, se quitó la gorra, se rascó la cabeza y soltó un lento suspiro, una mezcla de incredulidad y respeto a regañadientes. Aquel día no solo vieron un avión ser reparado, vieron sus propias certezas ser sacudidas, dejando espacio para aprender algo nuevo. 2 años después, el mismo hangar, pero transformado, está limpio, organizado, equipado con tecnología de punta. Isabel Morales, ahora con 24 años y graduada con honores, camina por el espacio vistiendo un mono de ingeniera con el logotipo del rancho Williams bordado en el pecho. Lidera un equipo de mecánicos, una mezcla de rostros nuevos y algunos de los originales de aquel día fatídico, que ahora la siguen con un respeto incuestionable. Se detiene junto a una joven aprendiz y señala un motor abierto. «No te apresures a usar la computadora», dice Isa, con la misma voz tranquila de siempre. «Primero, cierra los ojos y escucha. Dime qué te está tratando de decir la máquina». El ciclo de la sabiduría se estaba transmitiendo, garantizando que el alma de las máquinas nunca más fuera ignorada en aquel rincón de Texas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor y el respeto son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el talento no tiene fronteras, si ustedes también creen en el poder de la humildad y el conocimiento.